Amén, santos. Himno número 112. Amén. El Espíritu de Dios es el mismo de Jesús, el Dios hombre que murió y a la gloria ascendió. De parte de este Jesús vino el Espíritu, trayendo su realidad a mi experiencia vital. Espíritu de Jesús, divino humano es, tiene la gloria de Dios y el vivir humano en él, los sufrimientos de él, con su muerte eficaz, su levantarse y reinar, en su espíritu está. Todo lo que es de Jesús nos trae su espíritu, y por su rica unción probamos de su virtud. Incluye el espíritu todo lo que es de Jesús, trabaja hasta obtener que Dios tiene en nuestro ser. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, buenas noches. Una semana más que nos vemos. Gracias al Señor. Amén, hermanos. Qué gusto poder verlos. Empezamos esta siguiente parte del mensaje acerca de la alabanza. En cuanto a la alabanza, como nos compartía el hermano, curiosamente está más de la alabanza que de la oración en algún momento. Y sí, David, él alababa al Señor 7 veces, pero oraba 3 veces. Así que para Dios es importante que le alabemos a Él. Esto es bien maravilloso porque pues nos muestra que es algo que Dios requiere. De hecho, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, el tema de la alabanza es bien interesante y les puedo decir que es, pero también es un poco más que solo entonar un himno como lo acabamos hace un momento. Así que, pues, que el Señor nos siga hablando en esta noche. Vamos a leer algunos de los versículos a este mensaje. El Salmo 22:3, pero tú eres santo, tú que te sientas entronizado sobre las alabanzas de Israel. El 50:23, el que ofrece sacrificio, acción de gracias me glorifica, y al que ordena bien su camino, mostraré la salvación de Dios. 106:12, entonces creyeron sus alabanzas, cantaron su alabanza. Salmo 106:47, sálvanos Jehová, Dios nuestro, y reúnenos entre las naciones para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Salmo 146:2, alabaré a Jehová mientras yo viva, cantaré salmos a mi Dios mientras yo exista. Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Bueno, la alabanza es la labor más sublime que pueda llevar a cabo un creyente. En este sentido, quiere decir que la alabanza es como culminación de nuestra vida espiritual, una vida espiritual elevada. Produce alabanza. La alabanza se produce como el resultado de un rebosar. Es decir, nuestra labor como creyentes es estar expuestos a la impartición de la vida divina de Dios todo el tiempo. La Biblia tiene una línea central, la cual es su economía, la cual es el plan que Dios trazó para lograr su propósito eterno. Esta economía consiste en impartirse al hombre. Así que lo que Dios busca y quiere es que Él sea impartido en todos los creyentes, ¿verdad? A fin de llegar a ser el contenido y el todo de nosotros.
llegando a ser el contenido y el todo en nosotros, pues Él tiene la manera de obtener su propósito, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios es estar acompañado, ¿verdad? Que alguien, tener con quien compartir pues la eternidad, y este plan se trazó, empezó a fraguarse aún antes que todas las cosas existieran. Entonces, esta economía de Dios, pues, como les digo, consiste en que Dios se imparta, en que la vida de Dios sea transmitida, infundida en nuestro interior desde nuestro espíritu, abarcando nuestra alma y eventualmente va a abarcar y va a tocar y va a vivificar nuestros cuerpos mortales. Entonces, diariamente, pues a medida que nosotros nos abrimos a Él, Él se imparte, ¿verdad? Cuando volvemos en nuestro corazón al Señor y un velo es quitado, pues Él también se imparte. Eso es lo que hace Dios. Cuando nos ponemos a orar, Él se imparte. Y en algún punto esta impartición divina llega a un punto que se rebalsa nuestro paso. Eso es el desbordar. Hay un himno que dice que hay que exhibir a Cristo. Entonces, para que este exhibir de Cristo exista, debe haber un excedente. Esto es como una D de dedo, excedente. Quiere decir que el fluir de Dios debe exceder nuestro límite, nuestra capacidad de almacenamiento de esta unción o de esta impartición de Dios. Un pequeño ejemplo, hace muchos años, y no es que solo ese haya sido, pero un hermano tuvo la experiencia de estar en les llamaban en ese tipo de semanas de oración. Entonces este hermano pues estuvo una semana, en ese tiempo la semana de oración sí duraba una semana. Entonces estuvieron una semana recluidos en un lugar, no recluidos, sino hospedados en un lugar, teniendo comunión todos los días, aprendiendo especialmente hábitos vitales. Luego salió de esta semana y ya de regreso a su casa con los hermanos que venían en ese vehículo, tuvieron que pasar a reparar una rueda y ahí predicaron el evangelio. Pasaron a almorzar y ahí predicaron el evangelio. Volvieron a parar para descansar un momento y ahí predicaron. Hermanos, estos hermanos venían predicando el evangelio todo el camino. Pero luego, después de esa semana, hasta después de otro tiempo largo, volvieron a tener esa experiencia de tener un excedente. No quiere decir que necesitemos semanas de oración y solo conferencias y entrenamientos para percibirte el excedente. Realmente el Señor nos está hablando en estos días que necesitamos estar expuestos a esa impartición de Dios, porque por medio de esa impartición de Dios vamos a tener ese excedente. El excedente se puede llamar también rebosar. Porque, por ejemplo, la predicación del evangelio es una manifestación de que estamos comiendo al Señor. No es solo nada más el sentir de los hermanos, así que vamos a ir a predicar y a la fuerza vamos a ir a predicar y pues muchos salvos así, está bien de cierta manera. Pero en algún punto, para algunos pueda que no sea algo muy orgánico, sino es algo forzado. Entonces, cuando nosotros nos exponemos a este suministro de Dios, a esta impartición de Dios, debemos llegar a ese punto de tener un excedente. Entonces, cuando estamos en ese momento de tener un excedente, surge la alabanza al Señor, que esto también es necesario. Es muy necesario que exista la alabanza. Cuando hablamos de que exista la alabanza, no nos referimos a que exista un punto en nuestro programa de liturgia de cada reunión donde decimos, aquí tocan los himnos. Entonces, ahí tenemos, claro que cantar un himno es una expresión de alabanza, sí, pero la alabanza debe ser, en el primer punto de este mensaje, debe ser un sacrificio. Un sacrificio y debe ser un sacrificio voluntario. Por ejemplo, lejos de los ejemplos que nos pone aquí el hermano, cuando
Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a Isaac y a degollarlo porque Dios se lo pidió. Eso era literalmente un sacrificio. Pero ¿qué estaba causando este sacrificio para Dios? Alabanza. Entonces, por eso les decía que la alabanza no necesariamente es cantar, ¿verdad? No necesariamente es cantar, porque alabar, de hecho, es elogiar con palabras. Por ejemplo, otro ejemplo, un nene, una nena, ahorita acaba de venir mi hija a dejarme algo acá. Entonces, aunque estas nenas estudian en casa todavía este año, pero los niños cuando están en su colegio o en la escuela y se portan bien, hacen sus tareas, siguen instrucciones, esos nenes están alabando a sus padres, porque los demás hablan bien de los padres por la actitud que tienen los hijos. Entonces, un creyente que se porta bien, que hace sus tareas, que sigue instrucciones, también está alabando a Dios. ¿Cómo sería hacer las tareas para un creyente? Un creyente normal se levanta muy temprano en la mañana, ¿verdad? Y va detrás y va a recoger el maná, ¿verdad? Se alimenta en la mañana. A veces pueda que nosotros tengamos el concepto un poco religioso de que quienes se levantan en la madrugada y oran y leen la Biblia son súper creyentes, asisten a sus hermanos porque dan conferencias, dan entrenamientos, entonces seguramente tienen que tener ese nivel de vida. En realidad, leer la Biblia, hacer nuestro avivamiento matutino, invocar al Señor, tener una vida de oración, son hábitos de un creyente normal. En tal punto, muchos de nosotros pueda que no seamos creyentes normales. Por eso es que cuesta mucho, no digo que sea el caso, pero se dan los casos de que en un momento hermanitos no quieran compartir, no quieran leer Biblia, no les interesa ir un poco más allá, ¿verdad? Recordemos de que, por ejemplo, en cuanto a la lectura de la Biblia, es necesario que leamos la Biblia de dos maneras al menos, ¿verdad? De una manera rápida, que avancemos. Ya estoy aquí, leo mis 2, 3 capítulos diarios, voy avanzando. Pero también una lectura que sea de una manera como un estudio, donde estoy comprendiendo que habla la Biblia, donde puedo relacionar lo que dice el Antiguo Testamento, también lo dice el Nuevo Testamento, no lo había visto. Mire, las profecías que hay aquí, que las 70 semanas de Daniel, que el diagrama que está a la mitad de la Biblia, entender nuestra Biblia de esta manera. Esos son dos aspectos de la lectura, que no es para un creyente extraordinario, sino para un creyente normal. Un creyente normal que lleva ese vivir normal, sabe qué está haciendo con su vivir normal, alabando al Señor. Y aún predica el evangelio sin siquiera abrir su boca, ¿verdad? Su manera de ser, su manera de enfrentarse a las situaciones produce alabanza. En el primer punto, la alabanza es un sacrificio. Es un sacrificio, es algo donde nosotros sufrimos una pérdida. En el contexto bíblico, digamos, de un sacrificio en el Antiguo Testamento es llevar un animalito, ¿verdad? O a veces más de un animalito. Había una ofrenda que implicaba 2 vaquitas. Una vaquita que era ofrecida en el altar y la quemaban hasta las cenizas, y otra donde imponían sus manos y se soltaba en el monte. Y a 2 animales, imagínense, o actualmente una vaca grande puede costar, no sé, $1,000. Entonces, ya hablando de 2 vacas, ya son $12,000. Llevar eso es una pérdida. Entonces, en función de esto debemos comprender qué es la alabanza. El sacrificio es una pérdida. Ahora sí, el mensaje nos habla del ejemplo, por ejemplo, de Pablo y Silas. Estos 2 hombres están en el calabozo más profundo, con los pies y manos en cepos. Y del sacrificio, no es una cuestión que digamos que lo podemos decir de la manera que lo podemos pensar naturalmente, pero estos hermanos que tienen hábitos de creyente normal llegan a tener la fuerza para, en medio del sufrimiento, tener una expresión de alabanza. Y este ejemplo de Pablo y Silas aplica para 2 de los puntos que vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Una
que debemos comprender que en medio del sacrificio, una de las mejores formas de mover a Dios a nuestro favor es alabarlo. Por ejemplo, cuando estamos orando por algo y ya lo oramos muchas veces y parece que no hay manera de que sea respondida esta petición, podemos pasar al siguiente nivel, que es alabar al Señor por tal situación. Por ejemplo, miren lo que causó para estos hombres. Por un lado, el sufrimiento que están teniendo ellos es sobrellevado, ¿verdad? Para ellos, porque por supuesto, estar en ese calabozo tan profundo, sin luz, sin ventilación, en oscuridad completa y luego con la incomodidad del cepo en manos y pies, ellos necesitaban experimentar de Dios la gracia. La gracia no solamente es el regalo inmerecido, la gracia es el disfrute que nosotros tenemos de Dios en cada y en toda situación, lo cual nos permite a nosotros poder sobrellevar una situación. Poder sobrellevar una situación. En este caso, la situación que estaban ellos sobrellevando era ese encarcelamiento, ese sufrimiento y esa limitación a su libertad y a la locomoción básica. Entonces, en principio, la alabanza es un sacrificio. Nosotros experimentamos una pérdida. Así que levantarse en la mañana antes de la hora en la que tenemos que estar listos o listas para salir, eso también constituye alabanza al Señor. Con eso alabamos al Señor. Es una expresión de alabanza. Esto sube delante de Dios con un olor grato. Y esto es importante porque por alguna razón Dios habita en medio de esto. Eso se vuelve algo agradable a Dios. Yo creería que a diferencia de la situación mundial con relación al pecado y a la degradación que se vive en estos tiempos, la alabanza hace que Dios se detenga en algún momento, ¿verdad? De destruirnos. Creo que estoy siendo muy atrevido con esto, pero es importante que Dios reciba esto y Él vuelve a ver hacia la tierra, dicho de esta forma, ¿verdad? Y lo que ve en la tierra no es a la humanidad tan degradada y tan decadente, sino a Cristo, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros hacemos esto, que es volvernos al Señor, que es ir al Señor, es negar nuestra propia naturaleza, que nuestra propia naturaleza en la madrugada lo que quiere es dormir, ¿verdad? Pero esta otra naturaleza que está en nosotros pide otro asunto, ¿verdad? Pide ir al Señor, pide cumplir esa oración del Señor Jesús en Juan 17, donde dice, Padre, que estos sean uno como tú y yo somos uno. Y cuando estamos orando en la madrugada especialmente, experimentamos tal unidad, o la practicamos, o la ejercemos, ¿verdad? Entonces, resulta que en la tierra se establece esa conexión con el Padre, ¿verdad? En esta búsqueda, en este tocar al Señor, pero también es esta alabanza que sube delante de Dios como un olor fragante bajo el principio de que la alabanza es un sacrificio. Entonces, aleluya por este tema de la alabanza, porque cuando buscamos al Señor, cuando sufrimos esta pérdida de renunciar a la comodidad de la cama, de renunciar tal vez estamos desvelados, ¿verdad? Como algunos que estudian o que somos padres, nos toca los quehaceres de la casa y pues la única hora que tenemos es en la noche, ¿verdad? Dejar todo listo y demás cosas y luego aún con eso levantarnos temprano y tocar al Señor, aleluya, que estamos alabando al Señor. Entonces seguramente en el caso de David no es que estuviera necesariamente cantando todo el día o danzando todo el día, como pues de alguna manera este concepto puede estar en nosotros, así que no necesariamente, ¿verdad? No necesariamente era el hecho de musicalizarlo todo, ¿verdad? Pero la búsqueda que tenía David es muy importante, aunque pues en su servicio inicial con Saúl, cuando tenía un tiempo libre, lo que hacía David era agarrar la Biblia y cantar.
¿verdad? Esa era su actividad regular después de sus quehaceres militares, especialmente. Sin embargo, Dios habla de que Él habita en la alabanza de su pueblo. Así que cuando nosotros estamos tocando al Señor, cuando estamos haciendo este sacrificio, por ejemplo, reunirnos, hoy es un sacrificio, conectarnos a esta hora. Ahora, después de la pandemia, pues acá también mantenemos bastantes reuniones todavía virtuales, pero, pero también disfrutamos lo presencial ahora, que esto es maravilloso, ¿verdad? Pero recordamos que la implicación, ¿verdad? Estamos lejos del local, levantarnos más temprano, porque antes pues nos conectamos a 15 minutos antes de conectarnos, podemos levantar y rápido pararnos, ahora no. Eso también es un sacrificio, estamos experimentando pérdida. Entonces, por eso es esto, por eso presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Amén. Pues otro de los asuntos que el hermano José Neis estaba compartiendo al principio de la reunión es el asunto de que por medio de la alabanza se puede obtener la victoria sobre cualquier cosa que se oponga a nosotros. Entonces, uno de los ejemplos que vemos en cuanto a esta victoria que se experimenta por medio de la alabanza y no necesariamente por medio de la oración es el caso de Pablo y Silas que mencionamos hace un momento. Y esto es una victoria muy fuerte porque son varias cosas las que tienen presos a Pablo y a Silas. Una en la cárcel, el Imperio Romano, luego los cepos, luego la oscuridad y varios detalles de los cuales podríamos hablar bastante. Sin embargo, comparado con la libertad que obtuvo el apóstol Pedro, que también fue liberado milagrosamente por medio de la oración de la iglesia, esta libertad o esta victoria que se obtuvo mediante la alabanza causó un mayor impacto. Porque si podemos nosotros considerar los detalles de la libertad o de la liberación que fue causada por la alabanza en el caso de Pablo y Silas, en el caso de Pedro, pues la puerta, o sea, un ángel fue a liberarlo y le quitó las cadenas, abrió las puertas y lo sacó y lo llevó afuera de una vez. Sin embargo, la libertad o la liberación que recibieron Pablo y Silas afectó a toda la cárcel, con la alabanza que ellos elevaron, producto de ese sacrificio del entendimiento de que para poder soportar las situaciones de muerte necesitamos obtener la mayor cantidad de vida. Ellos alabaron al Señor cantando estos himnos y seguramente oraban los himnos, tembló la tierra y todos los presos fueron liberados. El carcelero iba a matarse, pero le dijeron, no, aquí estamos todos, no te mates, no te hagas daño, todos estamos aquí. Así que ese es uno de los primeros ejemplos donde nosotros podemos darnos cuenta de que la alabanza, el alabar al Señor, recordemos que es el producto o la expresión del rebosar o del excedente que puede haber para nosotros cuando tocamos al Señor de diversas maneras, cuando somos expuestos a esa impartición de vida o de la vida divina de Dios, que pues que Dios lo que quiere es darse a nosotros de una manera muy fuerte, muy intensa. Entonces, causa esta victoria. Sinceramente, nosotros diariamente tenemos muchos enfrentamientos, ¿verdad? Muchos enfrentamientos ante las situaciones diarias, las situaciones más diversas que podemos tener nosotros como creyentes, como humanos, se dan a todos los niveles, situaciones familiares, situaciones con los vecinos, situaciones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes o con nuestros empleados, si acaso los tenemos, son situaciones que se dan, ¿verdad? Entonces, para sobrellevar, entonces alabamos al Señor. La alabanza tiene dos efectos. Una es que de todas maneras nosotros disfrutamos a Dios en medio de la alabanza. Los himnos, como veíamos en el mensaje anterior, son la manifestación y el producto de los sentimientos más nobles del que escribe. Entonces, cuando cantamos un himno, por ejemplo, cuando oramos un versículo y alabamos al Señor con ello, realmente estamos participando de tales sentimientos, participamos de tal experiencia
del escritor en medio de la situación en la que estamos, y el Señor pues nos da de su gracia y de su suministro. Y esto se traduce en la victoria. Entonces, una son las situaciones cotidianas y las situaciones diarias. Otra son los problemas. Realmente los problemas tal cuales están pues también a la orden del día, ¿verdad? Desde las situaciones en los matrimonios que a veces suceden por las cosas más sencillas. Fíjese lo que pasa en una discusión de pareja, que es una situación idéntica a lo que pasa con Dios, más de nuestro lado que del lado de Dios. Pero cuando nos enojamos, lo primero que sucede cuando no resolvemos un problema es que no nos podemos ver a los ojos. ¿Ah? Es difícil verse. O cuando uno se encuentra la mirada es incómodo de sostenerlo. ¿Por qué? Porque el ojo es la lámpara del cuerpo, ¿verdad? Entonces nos transmite lo que somos, ¿verdad? Entonces, cuando estamos llenos de ira especialmente, no es agradable nuestra mirada. Cuando estamos enojados o lo que sea, nuestra mirada no se vuelve agradable. A veces nosotros ofendemos a Dios y les digo, Dios realmente no nos mira así, somos nosotros los que nos enojamos, ¿verdad? Miren, Dios es con nosotros y se acerca y nos dice, ¿qué has hecho, verdad? Y la mayoría de nosotros respondemos como Adán, ¿verdad? La mujer que me diste, ¿verdad? Y le echamos la culpa a Dios de lo que a veces es nuestra culpa. Pero es importante que nos demos cuenta que Dios siempre está abierto para recibirnos, para perdonarnos, para restaurar la comunión, ¿verdad? Con nosotros. Pero también cuando estamos nosotros en la casa con nuestra pareja, es importante que aprendamos a resolver las cosas muy rápidamente. La alabanza ayuda también a eso, porque cuando estamos en medio de una situación, yo no sé, a pesar de los años, se vuelve difícil, ¿verdad? Es decir, el perdonarme, o simplemente cuando nos enojamos, pues ya pasó, ya seguir adelante con eso, porque mire qué es lo que pasa cuando nosotros no le damos solución a una situación como esta. A veces nos enojamos por cosas muy simples, muy simples, cosas que si las consideramos, decimos, ay, por eso nos enojamos. Pero como somos carne, ¿sabe? Cuando nosotros ejercitamos o expresamos, o nos expresamos, o nuestra carne es quien toma el control de nuestras situaciones y de nuestra boca especialmente, nosotros alimentamos a la serpiente, que está ahí rondando, Y sabe, la serpiente fue juzgada y parte de su juicio fue eso, vas a comer polvo. ¿Y sabe qué es nuestra carne? ¿Y sabe de qué estamos hechos nosotros? De polvo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos la carne, alimentamos a la serpiente. Y en un ratito pasa de ser una serpiente pequeña a ser un gran dragón. Y ni nos dimos cuenta que ahora ese pequeño lío se convirtió en una cosa enorme, ¿verdad? Que de veras tiene que venir el Señor para poner todo en orden. Entonces, esos problemas que se vuelven de serpiente a dragón en un momento, cuando nosotros nos volvemos al Señor y le alabamos y prorrumpimos el ruido de la carne y el sonar de este polvo maligno que alimenta a la serpiente con cantos, con oración, con invocar el nombre del Señor, con declarar o aún con declamar algún bosquejo, una pancarta, un versículo. Eso es una expresión de alabanza que en vez de estar nosotros dialogando, escuchando a la serpiente, nos volvemos a la fuente de la vida en el medio de la alabanza. ¿Y saben qué resulta eso? En la victoria. De eso estamos hablando ahora. Y de veras, nosotros estamos llamados a vivir en esta victoria constante, ¿verdad? Y a veces tenemos la queja o decimos, hermanos, que mire cómo estoy yo problema tras problema, situación tras situación. ¿Qué puedo hacer? Y a veces nosotros nos ponemos a decir que haga esto, haga lo otro, y la solución es más simple que eso. ¿Sabe qué? Alabe al Señor, hermano. Hermana, póngase a cantar himnos, ponga los himnos, ponga la radio y cántele. Ponga la radio, pero póngale atención a la radio, ¿verdad? Entonces, porque mire, cuando el Señor empieza a brillar y resplandecer, no hay tinieblas que se resistan a eso. Entonces es importante que entendamos cómo funciona este entorno, este ámbito espiritual que está alrededor de nosotros, que de veras no lo vemos, pero suceden muchas cosas y por eso dice uno, de veras, solo cantando, no puede ser, es que aquí tiene que haber un razonamiento y que no sé qué, no.
los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, y Satanás es alguien que está derrotado. Entonces nosotros en nuestra mente natural al derrotado le damos propiedades, le damos fuerza, le damos atributos, pero si ya nos dijeron que está muerto y está condenado, y esos que están condenados ya nos dicen, sí, pero de todas maneras puede hacer conmigo lo que mire. Esa es la forma natural de comportarnos nosotros. Y nos falta, y aún otra de las cosas que nos afecta es nuestra falta de fe, ¿verdad? De veras, somos creyentes en el Señor, pero somos incrédulos. ¿En qué sentido? En que todavía de veras no creemos lo que dice la Biblia. Por alguna razón, por alguna razón, eh, nos cuesta de veras aceptar fuertemente que lo que Dios dice. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando no tenemos dinero, nos sentimos tan vulnerables, ¿verdad? Ese problema económico, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros confiamos más en el dinero que en Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? Que, bueno, cuando estamos enfermos, pues hay varias cuestiones, ¿verdad? Que a veces nos enfermamos por nuestra propia mano, descuidos, mala alimentación, mal descansar. Entonces, cosas como esas nos enferman, ¿verdad? Entonces, para ser sanos, pues ciertamente Dios es un Dios sanador, pero hay cuestiones que nosotros mismos nos hemos causado, ¿verdad? Entonces, ahí hay un poco de tela que cortar, porque es que Dios no me sana, es que Dios no me sana, hermano. Yo estoy orando, y médico tras médico, pero no duerme, ¿verdad? Está viendo cosas en el teléfono todo el tiempo y tiene ese hábito de no dormir. Hay mucha gente ahora, y he visto esto en algunos adultos, no crean, que son adictos al teléfono, son adictos a esto, a una adicción, y pasan horas y tienen que dormir y están acostados y solo se ve el resplandor ahí en la medio de la oscuridad. O usted ve publicación tras publicación, tras publicación, tras publicación. ¡Wow! Entonces, si no duerme, ¿cómo va a estar sano? ¿Cómo va a estar sana? Sin embargo, otra vez, venimos al tema de la victoria. Y pasamos a otro punto en cuanto a la victoria. Mire, me gusta a mí esto del rey Josafat, porque en el caso del rey Josafat, bueno, me estoy adelantando. Vamos a regresar un poquito al asunto de la fe que hablaba hace un momento. Mire, cuando nosotros empezamos a tener fe, y esto pues no sé cómo vaya a sonar, pero como les digo, hay cosas que nosotros no creemos, ¿verdad? Por ejemplo, es que el Señor ha prometido que si los pajarillos comen, yo voy a comer. Y entonces, sí, hermano, sí, eso es cierto, gloria a Dios, pero a la hora de la hora nosotros no confiamos en eso, ni creemos en eso. En vez de ponernos a orar y a clamar, y ahora estamos aprendiendo que pues, nos debemos poner a alabar al Señor, lo primero que empezamos es a quién nos presta dinero, qué podemos empeñar, qué podemos vender, ¿verdad? Llegamos a esos extremos. Entonces, y eso es lo primero que viene a nuestra mente. Entonces, quiere decir que nuestra fe debe ser fortalecida. Entonces, por un lado, la fe acuérdense que la fe es una persona, eso lo hemos oído como algo muy doctrinal en el recorrido del Señor, pero la fe es que es esa persona, también es la certeza es la seguridad, ¿verdad? La seguridad de darle sustantividad a las cosas que no existen, por ejemplo, las promesas de Dios, y no digo que no existan, sino que no se pueden ver. Entonces la promesa de Dios está ahí en la Escritura, pero nosotros parece que no lo vemos, ¿verdad? No, júntense a orar. Mire, hermano y hermana, muchos de nuestros problemas se resolverían si nosotros en la reunión de oración de la iglesia lleváramos nuestras cargas y las pusiéramos al cuerpo, ¿verdad? Pero ahora que pasó el COVID, bueno, no ha pasado, ¿verdad? Pero ahorita que pasó el tema de la pandemia, algunos hermanos y hermanas cayeron enfermos, un montón de gente caímos. Para que ustedes sepan, el segundo mensaje que di con ustedes, yo tenía COVID y pensé que iba a morir a medio mensaje. Entonces, esta vez sí que me iba a morir y tenía COVID, el segundo mensaje que di con ustedes. Pero un montón de hermanos aquí tuvimos COVID, pero habían algunos, hermano, tienes COVID, te voy a poner, les vamos a avisarlos. No, por favor, no avise, no diga nada, no. Como que fuera un estigma eso, o sea, ¿por qué no? Pues si quien nos puede sanar y nos va a fortalecer es el Señor, y las cargas estas se llevan más fáciles cuando lo llevamos juntos, ¿verdad? Pero mire, ese es nuestro concepto en cuanto a las situaciones. Entonces ahora estamos viendo que sí,
necesitamos orar por las cosas, pero alabemos al Señor en medio de los problemas. Se acabó la despensa de la casa. Mire, usted póngase a orar y a alabar al Señor y pídale que pase Elías por ahí por su casa. No el hermano de Honduras, ¿verdad? Pero que pase Elías y que le pida un pan para que cuando usted se dé cuenta, ese aceite empiece a aparecer y a brotar y nunca se acabe. Pero hermano, ese es el asunto de nuestra fe, ¿ve? Cómo es que la fe necesita ser nutrida, pero la fe también viene por oír, hermano y hermana, oigamos mensajes, entremos a los estudios vida y va a ver cómo se fortalece su fe, porque lo que pasa es que cuando empezamos a conocer a Dios nos damos cuenta que es real. Ay, sí era cierto, sí, el Señor de veras hace lo que dice la Biblia, y yo no lo creía. Pero ahora, entonces su fe empezó a crecer y esa fe también produce la alabanza que sube como olor fragante delante de Dios. Así que este asunto de la alabanza es maravilloso, ¿verdad? Porque primero debe ser algo que ocasione para nosotros cierta pérdida, ¿verdad? Que ocasione algo que nosotros perdamos. Mire, de veras, por ejemplo, dar en lo financiero es una clase de alabanza, ¿verdad? Porque usted no va a agarrar lo que, o sea, mire, en el presupuesto ponemos lo que apartamos para el Señor o lo último, ¿ah? Entonces depende cómo sea eso, su ofrenda alaba al Señor o no, ¿verdad? O su diezmo, o lo que aporte. Entonces, ¿por qué? Porque es una pérdida. Esos tantos centavos los iba a guardar para no sé qué cosa, pero es que esos centavos ni siquiera eran suyos desde el principio para empezar. Pero ¿de dónde viene eso? De que su fe se haya fortalecido. ¿Cómo? Porque entró en la palabra. No porque el hermano le dijo, tiene que diezmar, si no usted veía, que no sé qué, y que Dios le va a abrir la ventana de los cielos. Todo eso es cierto, pero no lo vamos a hacer por un engaño, por un regaño. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de lo financiero, si los hermanos y las hermanas no están dando, quiere decir que tienen la idea de que el dinero que reciben es de ellos. Y ahí, desde ahí estamos mal. Pero para corregir un pensamiento no es con una orden, no es con un regaño. Imagínense, es una manera de pensar. ¿Quién cambia la manera de pensar de las personas? Solo el Espíritu. Solo el Espíritu. Así que necesitamos alimentarnos nosotros para estar convencidos de esto, para que la alabanza suba como un olor fragante a Dios. Y entonces, mire, esto que voy a decir es tan maravilloso. ¿Por qué es tan importante la alabanza? Porque cuando alabamos al Señor, con todo esto que les he mencionado, ¿verdad? No solo es cantar los himnos, pero con todo esto, entonces Dios tiene una piedra donde recostar su cabeza. Porque ese fue el clamor que él tuvo. No tengo ni siquiera una piedra donde recostar mi cabeza. Entonces, nosotros a veces presumimos de que somos la iglesia. Sí, somos la iglesia, el candelero y aquí, pero si no hay la expresión de alabanza que es producida por todo esto que tiene por cimiento la expresión de alabanza, Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces estamos en tal lugar en la tierra diciendo que somos algo que no somos. Entonces es muy importante que conozcamos muy a profundidad la palabra. Y bendito Dios, está la Biblia de tantas maneras que la podemos leer. La tenemos en papel, la tenemos en nuestros dispositivos. Ahora algunos hermanos están usando esa de YouVersion, que esa aplicacióncita, pues usted va manejando y la pone y le lee la Biblia, ¿verdad? Y está bonito, ¿verdad? Porque usted va manejando y va oyendo la Biblia y se lo va leyendo capítulo 1, capítulo 2 y tiene 45 minutos de tráfico. Amén, ¿cuánto puede escuchar de la palabra del Señor, verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está fortaleciendo su fe, ¿verdad? Porque la fe genera y produce alabanza. Ahora, después de que usted está fortalecido en su fe, tiene la suficiente fuerza para que se le dé una palabra de ánimo. Pero mire, pues, recordemos que la iglesia es una familia, ¿verdad? La iglesia es un hospital. La iglesia no, a veces es un ejército, pero llega al punto donde la iglesia es un ejército, pero no empieza siendo un ejército. Primero es un hogar, es una familia, y luego ya después pasa a ser un ejército. Un hermanito o hermanita que sea nuevo o nueva, no lo vamos a poner de primas a primeras. Es que la obediencia produce alabanza, ¿verdad? Usted tiene que obedecer a Dios. Y está empezando a recorrer esta jornada junto con nosotros. Está cansado y cansada de que le den órdenes que quieran. Y lo primerito que le caemos nosotros es con que tiene que obedecer. Y a veces decimos nosotros que la Biblia no tiene reglas. Y luego nos damos cuenta que sí están escritas, pero
espérese, no son tan así, porque, por ejemplo, si vemos el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, claro, para el pueblo de Israel eran reglas, y sí son reglas morales, de veras muy elevadas, pero son reglas que no podemos cumplir. Mire cómo estaba el pueblo de Israel con las reglas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y el montón de maneras para poder corregir su mal actuar. Tenían, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y luego, ¿hiciste esto? Ah, vaya, entonces tráete 2 vacas, tráete tantos cosos, y era una cosa sangrienta, porque tenían el montón de reglas que no cumplían. Y hoy en día es igual. Ahora, ¿por qué razón? ¿Qué son los 10 mandamientos entonces? Los 10 mandamientos son el currículum de Dios, para que nosotros conozcamos a Él. ¿Cómo es Dios? Dios no miente, Dios no roba, Dios no tiene tales pensamientos, ¿ya? Y nosotros como seres humanos no podemos tener tal vivir por causa del pecado, y empezamos a platicar de la caída del hombre, del pecado y de esto y lo otro para entender por qué es que estamos como estamos y somos como somos. O sea que primero hay que fortalecer la fe, primero hay que pasar por un montón de cosas y luego entrar al caso de Josafat, que Josafat califica para 2 casos. Una, la victoria. 2, la obediencia. Mire usted, Israel o Jerusalén fue capturada 26 veces. La gran chucha. 26 veces. Eso. Mire, 26 veces volvieron a los ídolos. 26 veces clamaron al Señor. 26 veces fueron liberados. Y entonces eso se vuelve familiar, ¿verdad? Porque y nosotros igual, mire, no sé cuántas veces llevamos hasta ahorita, pero bendito Dios, ¿verdad? Que todavía el Señor siempre los escuchó, siempre los libertó, ¿verdad? Pasaron muchos años entre vez y vez, pero también eso nos muestra, no nos debemos enfocar en que, ay, qué barbaridad con el pueblo de Israel, qué feos, no se trata de ellos la historia, se trata de Dios, misericordioso, que Él escucha a su pueblo y toma en cuenta el arrepentimiento y volvieron a Él y los libertó, tocó a tantas personas para cumplir su propósito eterno y todo eso nos alcanza hoy a nosotros, aleluya. Pero después de todo ese crecimiento y esa madurez, ya estamos tal vez un poco preparados para darnos cuenta también que la alabanza es algo que tiene que ver con la obediencia. Fíjese que el caso de Josafat, estos reyes, él fue uno de tantos reyes que de repente se dijo, bueno, mire, estamos tantas veces cautivos y que vamos y que regresamos, ya, esto es cansado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que buscar un sacerdote, un profeta y preguntarle a Dios, aleluya, ¿verdad? Mire qué lección. Entonces vino él y bueno, vamos a preguntarle a Dios. Y mire la estrategia que dio Dios, que ya hemos hablado de esto un par de veces. Pues va el ejército, pero delante del ejército va a ir el arca y van a ir los sacerdotes, y van a ir los levitas, y van a ir cantores, y van a ir cantando y alabando al Señor. De veras. Pero es una campaña militar. Sí, pero van a ir cantando, van a ir adelante, no van a ir atrás para darle ánimo. No, van a ir adelante. Ah, bueno. Pues bueno, eso es lo que dijo Dios. Pues eso vamos a hacer. Muy simple, ¿verdad? La obediencia completa y total. Y entonces va esta gente y tenían ellos los enemigos por 3 flancos. Imagínense eso. Ellos no tenían idea de esto, pero por causa de la obediencia y la alabanza, que era lo que pidió lo que pedía Dios, Él confundió a los enemigos y se mataron entre ellos. Parecido a lo que pasó en Jericó en cierto sentido, que lo que dijo Dios, den vueltas alrededor de la ciudad y el último día van a gritar y a sonar las trompetas. De veras, ¿verdad? Otro que obedeció fue Josué. De veras, eso hay que hacer. Bueno, está bien, eso pidió Dios. Bueno, eso nos toca hacer. Entonces no nos quedemos solo en cuestionar, ¿verdad? De veras, eso pide Dios. Pero pasemos adelante a la siguiente etapa. Bueno, hagamos eso, lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Dios en esta lección? ¿Qué nos está enseñando el Señor? Que debemos alabarlo al Señor porque nos da la victoria, ¿verdad? Porque la alabanza también construye un lugar para que Dios viva, para que Dios habite. Es decir, se logra eso que Dios ha anhelado, tener una piedra donde poner su cabeza. Entonces, digo, Señor,
Yo he tenido el concepto, otro concepto, ¿verdad? Que Dios quiere edificar su iglesia, así por la Nueva Jerusalén, muy hasta el futuro, en la eternidad futura, y eso sí, sí, pero ahora quieres tener un lugar donde habitar, y ahora tiene sentido, ¿verdad? Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ah, quiere decir que si yo alabo a Dios, esa alabanza construye esa casa. Pero es que Dios no habitaba en la iglesia porque somos nosotros la iglesia y los llamados a salir fuera, sí, también. Pero este es otro aspecto. Este es otro aspecto donde Dios obtiene un lugar y pareciera que el énfasis es mayor en la alabanza que en la oración y que en otras labores. Aleluya. ¿Por qué razón? Recordemos la introducción. La alabanza es el producto o la labor más sublime, más elevada. ¿Por qué razón? Porque es producto de ese rebosar, de que haya un excedente. Entonces, en nuestro vivir no es como marcar la tarjeta del trabajo, ¿verdad? ¿A qué horas estamos marcando la tarjeta? Salimos a las 5 de la tarde y 4:55 ya estamos haciendo cola para salir, ¿verdad? Porque vamos a marcar a las en punto y a Dios y a mí me ven hasta mañana, ¿verdad? Pero si el Señor está pidiendo un poquito de horas extras, ¿verdad? Para que haya excedente. No, a Dios nos, mire, la reunión es de 7 a 9. A las 9 yo ya estoy con el carro arrancado y ya voy de vuelta para la casa, ¿verdad? Entonces, y no se refiere nada más a los asuntos corporativos, especialmente a la labor que hacemos en lo personal, especialmente. Ahora, ¿por qué? Recordemos siempre, nuestra función, nuestra labor en la iglesia se debe originar. Recuerda el principio, primero es en Jerusalén, luego es en Samaria, luego es alrededor y después lo último de la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Primero es mi vida, primero cómo estoy yo, primero debo estar lleno. La viña que es mía la tengo que tener bien bonita, bien bonita, bien bonita, bien limpia, bien, todo que esté bien, bien. Luego, mi familia, mi esposa, ¿verdad? Lo que está alrededor mío. Y después mis hijos. Y ya de ahí sale a la iglesia. No podemos nosotros decir, vamos a ir a funcionar y servir allá afuera, y adentro yo ni siquiera hago el lavamiento matutino, mucho menos que pase tiempo con mi familia, ni me preocupo por las necesidades de ellos. No. Primero es esto. Primero de aquí, primero es Jerusalén, después Samaria, después de alrededor y después lo último de la tierra. Pero entonces por eso es que en cuanto a la alabanza, primero es el asunto personal, ¿verdad? Primero es el asunto personal. Luego, cualquier otra labor corporativa debe ser producto de mi asunto, de mi labor personal. Entonces, de repente, esto nos sirve aún para un pequeño diagnóstico, ¿verdad? Si no estamos funcionando corporativamente, revisemos, ¿verdad? Nuestros tiempos personales. No, pues si no estoy leyendo la Biblia, con razón. Dicen, hermanos, ¿quién puede hacer tal cosa? Yo ni levanto la mano, ni y bajo la mirada para que no me quieran ver a mí. Entonces, ¿qué puede hacer? Que mi disposición ha estado cambiando por mi situación personal. Entonces, este es el punto número 4 en cuanto a este bosquejito, y pues ya estamos de veras un poco sobre el tiempo. Quisiera tocar rápidamente el último punto. El último punto es bien interesante porque dice que la alabanza es antes del conocimiento. Y esto es bien interesante porque ciertamente nuestra fe tiene que ser fortalecida para poder ver y aceptar algunas cuestiones o algunas verdades que implican que nosotros pues seamos confrontados un poco, ¿verdad? Por ejemplo, cosas como, verdades como la confesión de pecados, ¿verdad? O sea, no es que le tengamos que confesar nuestros pecados a alguien, sino a Dios, ¿verdad? Pero esto es algo un poco que requiere, hermano, póngase a cuentas con Dios antes de la reunión de la mesa. Hoy estamos sábado en la noche, hágase el favor, ¿verdad? Vaya ahora el Señor y confiese sus pecados, ¿verdad? Empiece a revisar. Entonces, pero esto requiere tal vez que es una fe un poquito fortalecida, no con un nuevo, o aún algunos hermanos que ya o hermanitas que tienen tiempo con nosotros, pero que tienen que aprender algunos asuntos todavía. Sin embargo, hay verdades o hay asuntos como reunirnos, como orar juntos, como cantar, ¿verdad? Cantar el mismo, que esto a veces no requiere
necesariamente que tengamos un conocimiento previo, es decir, un adiestramiento previo, sino, hermano, venga y cantemos, hermano, venga y oremos, hermano, venga y véngase conmigo. Y luego con el tiempo le vamos explicando, ¿verdad? Entonces hay que discernir a los hermanitos y a las hermanitas, pero la alabanza es algo en la cual podemos nosotros ser involucrados de una manera pues empírica, tal vez sería la palabra, o no sé cómo explicarlo, pero que no requiere una capacitación, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a practicar esto de cantar, de alabar al Señor, de levantarnos en la mañana muy temprano y buscar este maná, la gente que empieza o nosotros mismos, pues probemos, ¿verdad? Gustad y ved que Jehová es bueno. Esto es bien interesante porque probemos, levántese en la mañana durante una semana, no es un día. Ayer qué lindo, ya el martes ya no fui, ¿verdad? Si lo empezó el lunes, no. Pruébelo una semana, esto es como cuando usted cambia su dieta, ¿verdad? Hace un tiempo una familia cambió su dieta y empezaron a comer menos, ingerir menos sal. Entonces, cuando fueron a comer a otro lado, todos lo sentían salado, pero esto no fue del primer día que empezaron a comer menos sal. Esto pasaron unos meses y entonces el organismo cambió. Mire el pueblo de Israel. Y esto es importante porque el pueblo de Israel, ¿por qué razón pasaron al desierto? ¿Verdad? Pueden haber muchas, pero una de las razones muy grandes de Dios de que el pueblo de Israel pasara, y 40 años, en vez de un camino, en vez de haber tomado la ruta corta y directa, que era de 11 días les hubiera tomado ir de Egipto a la tierra prometida, pero no, les tomaron 40 años. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que habían estado tantos años en Egipto, que ese pueblo necesitaba un cambio de constitución. O sea, y cuando digo constitución no es leyes, no, de su propia constitución. Entonces, ¿qué hizo Dios? Les cambió la dieta. ¿Y qué fue lo primero que añoraban? Cebollas, peruleros, ¿verdad? Sepulcros, ¿verdad? Eso querían, ¿verdad? No, aquí van a comer maná, ¿verdad? Y aquí van a tomar agua de la roca. Entonces, nosotros necesitamos pasar esa etapa, ¿verdad? De la dieta que nosotros tenemos. Comemos, ingerimos demasiadas horas en la cama, ¿verdad? Y si duerme poco, acuéstese más temprano, ¿verdad? Y esto se lo dice a los que tengan la fe un poco más fortalecida, ¿verdad? Entonces, porque comemos mucho eso, ¿verdad? Comemos mucho entretenimiento, comemos mucho, nos excedemos en otros alimentos, y Dios lo que quiere es cambiar nuestra constitución. Así que, pero todo esto que les hablo son de esos puntos que al rato alabar al Señor es más fácil, y luego tener las razones o el conocimiento relacionado con ello viene después. Pero necesitamos ser introducidos en esta práctica maravillosa, en esto que se debe convertir en nosotros un hábito. Mire, esos hermanos israelitas tenían cosas muy buenas aún al principio. Pasaron el Mar Rojo y ¿qué hicieron? Cantaron, ¿verdad? Cantaron, salió un canto nuevo, ¿verdad? Y cuando estaba David, antes de ser rey, mató a este gigante. ¿Y qué hacía cuando iba desfilando pues iba marchando a través de Israel? La gente lo que hacía era cantar, ¿verdad? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Esa era una expresión maravillosa de esta gente, componiendo himnos, ¿verdad? Qué maravilla, alabando al Señor. Con razón eran tan victoriosos de todos lados, ¿verdad? Conocían cómo se mueve este mundo espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces, todo esto que está alrededor de nosotros se mueve por medio de ¿qué? De la oración, del estudio de la palabra, de comer y ser alimentados por el Señor. Y ahora vemos lo valioso que es alabar al Señor. Y aprendimos que alabamos al Señor, a veces sin cantar, ¿verdad? Y que construimos un hogar para Dios cuando lo alabamos. Aleluya. Aquí me detengo.